Las palabras cayeron como piedras en mi corazón. Estaba en la cocina de mi hija Elena, donde había ido para sorprenderla con uno de mis guisos, su favorito desde que era pequeña. La puerta del pasillo estaba entreabierta, y desde allí escuché a mi nieta Lucía discutir con su madre. No pretendía escuchar conversaciones ajenas, pero cuando oí mi nombre, me quedé paralizada. «Mamá, no quiero a la abuela en mi boda», dijo Lucía con una voz tan fría que me erizó la piel. Preferiría verla muerta antes que arruinando el día más importante de mi vida. El plato que sostenía casi se me cae de las manos. 70 años de vida no me habían preparado para ese dolor. Me apoyé contra la pared de azulejos blancos de la cocina, que yo misma había ayudado a renovar hace años, cuando Elena y su marido Ricardo compraron esta casa en las afueras de Valencia. «Lucía, por Dios, no digas esas cosas», la reprendió Elena, aunque sin la convicción que yo esperaba. «Es tu abuela, una abuela que nunca ha estado cuando la necesitábamos», respondió Lucía con amargura. «Una abuela que abandonó a su propio hijo, mi tío Carlos, y que te abandonó a ti durante años. ¿O ya has olvidado todo lo que nos hizo pasar?» Mi cuerpo entero temblaba. Cada palabra era como una bofetada. Quería entrar, defenderme, explicar, pero ¿cómo explicar una vida entera de decisiones difíciles a una niña de 26 años que solo conocía fragmentos de la historia? «Las cosas son más complicadas de lo que crees, hija», dijo Elena con un suspiro cansado. «Tu abuela Mercedes ha cometido errores, como todos nosotros». «¿Errores?», la voz de Lucía se elevó. «¿Llamas error a abandonar a su familia para irse con otro hombre? ¿A desaparecer durante años y luego volver como si nada hubiera pasado? Tú podrás haberla perdonado, pero yo no puedo. No la quiero en mi boda. Y es mi última palabra». Me alejé de la puerta sigilosamente. Recogí mi bolso y salí por la puerta trasera sin hacer ruido. Las lágrimas me nublaban la vista mientras caminaba por las calles del barrio donde había criado a mis hijos. El cielo de primavera, normalmente tan azul en Valencia, me parecía gris y opresivo. Llegué a mi pequeño apartamento sin recordar bien el camino que había tomado. Era un modesto piso en un edificio antiguo, con ventanas que daban a un parque donde los niños jugaban por las tardes. Me senté en mi sillón favorito, junto a la ventana donde solía tejer mientras observaba la vida pasar. Sobre la mesita estaba la invitación al compromiso de Lucía, que se celebraría ese fin de semana. Junto a ella, fotos de mis hijos y nietos, sonriendo en momentos que parecían ahora pertenecer a otra vida. Mi mente volvió 50 años atrás, cuando yo tenía la edad de Lucía. Era una joven de un pueblo pequeño de Andalucía, recién casada con Antonio, un hombre trabajador pero de carácter difícil. Nos mudamos a Valencia buscando mejores oportunidades. Yo soñaba con estudiar, quizás convertirme en maestra, pero pronto llegaron los niños. Primero Carlos, luego Elena. La vida se volvió una rutina de pañales, comidas y noches sin dormir. Antonio trabajaba en la construcción, largas jornadas que lo dejaban agotado y malhumorado. Comenzó a beber más de la cuenta, y nuestro pequeño piso se convirtió en un campo de batalla. Discusiones interminables, a veces golpes que yo ocultaba con maquillaje y excusas. Los niños crecían en ese ambiente tóxico, testigos silenciosos de un matrimonio roto. Y entonces conocí a Ramón, un profesor de literatura en la escuela donde comencé a trabajar como limpiadora. Fue amable conmigo, me prestaba libros, me escuchaba. Descubrí un mundo diferente a través de sus ojos. Un mundo donde yo podía ser más que una esposa maltratada y una madre agotada. Lo que comenzó como una tierna amistad se transformó en algo más. No fue planeado. No fue fácil. Y cuando Antonio lo descubrió, el infierno se desató. Me dio un ultimátum. O me quedaba con él, olvidando a Ramón para siempre. O me iba, pero sin mis hijos. Carlos tenía 12 años, Elena apenas 8. La ley en aquellos tiempos favorecía al padre, especialmente si podía probar la infidelidad de la madre. Ramón me ofreció huir juntos a Madrid, empezar de nuevo. Desesperada, aterrorizada por las amenazas cada vez más violentas de Antonio, hice lo impensable. Me fui. Pensé que sería temporal, que encontraría la manera de recuperar a mis hijos. Nunca imaginé que Antonio usaría todo su poder para alejarlos de mí,
que les contaría una versión distorsionada de la historia, que me pintaría como una mujer sin corazón, que los había abandonado por un capricho. Suspiré profundamente mientras las lágrimas recorrían mis mejillas arrugadas. 50 años después, seguía pagando por aquella decisión. Elena había logrado perdonarme, al menos en parte, cuando regresé 10 años después tras la muerte de Antonio. Carlos nunca lo hizo. Y ahora, mi nieta Lucía, la niña de mis ojos, heredaba aquel rencor como una maldición familiar. Tomé la foto de Lucía de pequeña, cuando solía sentarse en mis rodillas mientras le contaba cuentos. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Cuándo había comenzado a mirarme con aquellos ojos fríos, tan parecidos a los de su abuelo Antonio? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Elena. «Mamá, ¿dónde estás? ¿La comida que dejaste?» «Lo sé, hija», la interrumpí con voz quebrada. Lo escuché todo. Un silencio pesado se instaló entre nosotras. «Mamá, Lucía no piensa realmente eso», dijo finalmente. «Está nerviosa por la boda. Ya sabes cómo son los jóvenes». «No la justifiques, Elena», respondí. «Tiene derecho a sentir lo que siente. Todos lo tenemos». Otro silencio. «Ven a casa», me pidió. «Hablemos las tres. Aclaremos esto». «No», dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Esta vez no. He pasado décadas tratando de compensar mis errores, soportando miradas de reproche, comentarios hirientes, siendo la villana de una historia que nadie se ha molestado en escuchar completa. Ya no más. ¿Qué quieres decir?» «Que no iré a la boda de Lucía», declaré mientras miraba por la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso. «Ni al compromiso. No estaré donde no me quieren». «Mamá, por favor. Te quiero, Elena», la interrumpí. «Pero ya es hora de que deje de disculparme por vivir mi vida. Si Lucía quiere conocer la verdad algún día, estaré aquí. Si no, que sea feliz con la versión que ha elegido creer». Colgué antes de que pudiera responder. Me sentía extrañamente liberada, como si hubiera soltado un peso que llevaba décadas cargando. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. Lo que no sabía entonces era que aquel sueño tranquilo sería el preludio de una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. La mañana siguiente amaneció con una lluvia suave, tan inusual en Valencia que parecía un presagio. Me levanté temprano, como siempre. La rutina es el consuelo de la vejez. Mi café con leche, las tostadas con aceite de oliva y tomate, las pastillas para la tensión ordenadas en su pastillero semanal, pequeños rituales que dan estructura a días que a veces parecen demasiado largos y vacíos. Mientras desayunaba, sonó el timbre. No esperaba visitas, especialmente a las 8 de la mañana. Al abrir la puerta me encontré con un rostro que no había visto en persona en más de 15 años. «Carlos», susurré, casi sin aliento. Mi hijo estaba allí, con su pelo ya completamente gris y líneas profundas marcando un rostro que alguna vez fue idéntico al mío. Sus ojorinos, sin embargo, seguían siendo los mismos, oscuros e intensos, capaces de comunicar 1000 emociones sin palabras. «Hola, madre», dijo con aquella formalidad que siempre usaba conmigo, como si fuéramos extraños unidos por una incómoda coincidencia biológica. Lo invité a pasar, tratando de controlar el temblor de mis manos. Carlos entró y observó mi apartamento con curiosidad, deteniéndose en las fotografías familiares, en los libros apilados junto al sillón, en los pequeños detalles que componían mi vida cotidiana. «Elena me llamó anoche», dijo finalmente, sentándose en el sofá. «Me contó lo que pasó con Lucía». Asentí, sin saber qué decir. Mi relación con Carlos había sido tan distante durante tantos años que no teníamos un lenguaje común para situaciones como esta. «También me dijo que no irás a la boda», continuó, «ni al compromiso. ¿Has venido a convencerme de que cambie de opinión?», pregunté sentándome frente a él. Carlos soltó una risa seca, sin humor. «No, conozco a mi sobrina, y cuando se le mete algo en la cabeza, en eso se parece a ti». Aquella comparación, tan inesperada, me dejó momentáneamente sin palabras. «He venido porque creo que ya es hora de que hablemos», dijo Carlos mirándome directamente a los ojos. «Han pasado más de 50 años, mamá». «Mamá». No recordaba la última vez que me había llamado así. «Siempre te he estado dispuesta a hablar»,
respondí con suavidad. Eras tú quien no quería escuchar, porque solo oía excusas, replicó con un destello de la vieja amargura. Justificaciones para habernos abandonado. No eran excusas, Carlos, era la verdad, mi verdad. ¿Y cuál es esa verdad, mamá? ¿Que preferiste a un hombre sobre tus propios hijos? Respiré hondo. Tantas veces había ensayado esta conversación en mi mente, y ahora que finalmente estaba sucediendo, las palabras se me atascaban en la garganta. Tu padre no era el hombre que todos creían, comencé lentamente. Detrás de esa fachada de trabajador respetable, había un hombre violento, celoso, que me aterrorizaba. Las noches que dormía en el sofá porque me había quedado leyendo, eran noches en que no podía estar en la misma cama que él después de una paliza. Carlos palideció. Eso no es cierto. Papá nunca me pegó. ¿Eso ibas a decir? Lo interrumpí con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía. Carlos, ¿recuerdas cuando tenías 10 años y aparecí con el brazo fracturado porque me había caído en las escaleras del mercado? ¿O cuando estuve una semana sin poder abrir bien el ojo izquierdo porque me había golpeado con la puerta del armario? Mi hijo se quedó en silencio y pude ver en sus ojos el doloroso proceso de reconstruir su infancia desde esta nueva perspectiva. ¿Por qué nunca nos dijiste nada?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. Porque os quería proteger, porque temía que si decía algo, él se vengaría de vosotros, o peor aún, que no me creyerais. Me levanté y fui hasta el pequeño secreter que tenía en un rincón del salón. De uno de los cajones saqué un sobre amarillento por el tiempo. Se lo entregué a Carlos. ¿Qué es esto?, preguntó. Las cartas que os escribí durante aquellos 10 años. Cartas que vuestro padre nunca os entregó. Las recuperé de entre sus cosas cuando murió. Carlos abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había decenas de cartas, todas con fechas meticulosamente anotadas, todas dirigidas a mis queridos hijos. Comenzó a leer una, luego otra, su rostro transformándose con cada página. Escribía una cada semana, expliqué. Al principio las enviaba, pero cuando me di cuenta de que nunca llegaban a vuestras manos, comencé a guardarlas, esperando el día en que pudiera entregároslas personalmente. Aquí dices que intentaste vernos, murmuró Carlos, señalando una de las cartas, que viniste a Valencia. 3 veces, confirmé. La primera, tu padre me amenazó con una denuncia por abandono. La segunda, había cambiado de casa sin dejar dirección. La tercera fue cuando Elena tenía 15 años. Logré hablar con ella a la salida del instituto, pero estaba tan dolida, tan influenciada por lo que le habían contado, que me dijo que no quería volver a verme. Carlos siguió leyendo, absorto en aquellas páginas que revelaban una historia muy diferente a la que él había creído durante toda su vida adulta. ¿Y Ramón?, preguntó después de un largo silencio. ¿Valió la pena? La pregunta me dolió, pero entendía por qué la hacía. Ramón murió hace 12 años, respondí. Estuvimos juntos 38 años. No fue un capricho, Carlos. Fue amor. Un amor que me salvó cuando creía que ya no había salvación para mí. ¿Si valió la pena? No hay respuesta para eso. Perdí a mis hijos, pero sobreviví. Quizás si me hubiera quedado, hoy no estaríamos teniendo esta conversación, porque yo no estaría aquí. Carlos dejó las cartas sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Cuando las apartó, vi que estaba llorando. Te he odiado durante tanto tiempo, confesó con voz rota. He construido toda mi vida adulta sobre ese odio, sobre la promesa de no ser nunca como tú. Y ahora no sé qué pensar. Me acerqué lentamente y me senté a su lado. Con cautela, como quien se aproxima a un animal herido, puse mi mano sobre la suya. No te pido que me perdones hoy, dije suavemente. Solo que intentes entender que las historias familiares rara vez son tan simples como parecen, que a veces hacemos lo que podemos con las opciones terribles que tenemos. Lucía no sabe nada de esto, dijo Carlos después de un momento. Elena nunca le contó los detalles, y yo le transmití mi rencor sin darme cuenta. No es culpa tuya, respondí, ni de Elena, ni siquiera de Lucía. Todos somos prisioneros de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Carlos miró nuevamente las cartas esparcidas sobre la mesa.
Cogió una donde había una fotografía mía con ellos cuando eran pequeños, antes de que todo se rompiera. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo finalmente, guardando la foto en su bolsillo. «Pero hay algo que sí tengo claro. Deberías estar en la boda de Lucía. Ya has oído lo que piensa de mí. Lucía es joven e impulsiva. No conoce toda la historia». Se levantó y me miró con una expresión que no le había visto desde que era niño. «Deja que yo hable con ella. Es hora de que nuestra familia deje de vivir entre mentiras». Cuando Carlos se marchó, me quedé sentada durante horas, revisando las viejas cartas, recordando aquellos años de dolor y separación. No me atrevía a tener esperanzas, pero por primera vez en décadas sentía que algo había comenzado a sanar dentro de mí. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. «¿Abuela?» La voz de Lucía sonaba insegura, como cuando era pequeña y me llamaba para contarme que había tenido una pesadilla. «Sí, cariño», respondí, tratando de controlar la emoción en mi voz. «Tío Carlos vino a verme», dijo. Me contó cosas que no sabía. Sobre el abuelo, sobre ti, sobre lo que realmente pasó. Esperé, sin interrumpirla. «No sé qué decir», continuó. «Todo este tiempo he estado tan enfadada contigo, sin conocer realmente la historia». «No tenías por qué conocerla», respondí. «Los adultos a veces protegemos a los niños ocultándoles partes dolorosas del pasado. A veces, eso es un error». Hubo un silencio, y luego Lucía dijo algo que me devolvió la esperanza. «¿Podríamos vernos mañana? Hay tanto que quiero preguntarte, tanto que quiero entender». «Por supuesto, mi niña», respondí, sin poder contener ya las lágrimas. «Todo el tiempo que necesites. Y abuela», su voz se quebró un poco, «quiero que vengas a mi boda. Por favor». Cuando colgamos, me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Pensé en Ramón, que siempre me decía que la verdad, aunque dolorosa, acaba encontrando su camino. Pensé en Antonio, y por primera vez en muchos años sentí compasión por él, por el hombre herido y dañado que fue, incapaz de superar sus propios demonios. Pensé en mis hijos, que habían crecido divididos entre versiones contradictorias de su propia historia. Y pensé en Lucía, mi nieta, que tal vez ahora podría conocerme de verdad, sin el filtro del rencor heredado. Afuera, la lluvia había cesado. Un rayo de luna se colaba entre las nubes, iluminando las calles mojadas. Me pareció un símbolo perfecto para lo que estaba sintiendo. Después de la tormenta, siempre llega un momento de claridad, un instante en que todo parece posible de nuevo. Mañana vería a mi nieta, y juntas comenzaríamos a reescribir nuestra historia familiar. Una historia donde, quizás, finalmente habría espacio para el perdón y la comprensión. El café donde había quedado con Lucía era uno de esos lugares modernos que tanto gustan a los jóvenes, con mesas de madera reciclada y plantas colgando del techo. Me sentía fuera de lugar con mi vestido sencillo y mi bolso gastado, rodeada de chicos con ordenadores portátiles y chicas que fotografiaban elaborados cafés con formas dibujadas en la espuma. Llegué 15 minutos antes, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Pedí un café con leche y esperé, observando la puerta cada vez que se abría. A las 11 en punto, Lucía entró. Estaba preciosa con su cabello oscuro, recogido en una coleta alta, vestida con unos vaqueros y una camisa blanca que resaltaba su piel olivácea, tan parecida a la mía cuando tenía su edad. Nuestro encuentro comenzó con la incomodidad propia de dos personas que deben reaprender a conocerse. Los primeros minutos fueron de conversación trivial. El tiempo, el café, los preparativos de la boda. Pero pronto, como si ambas hubiéramos decidido tácitamente que no teníamos tiempo que perder, entramos en materia. «Tío Carlos me mostró algunas de tus cartas», comenzó Lucía, mirando su taza. «Nunca imaginé que el abuelo Antonio, que hubiera sido así. Tu abuelo no era un monstruo», respondí, sintiendo la necesidad de matizar. «Era un hombre complicado, producto de su propia infancia difícil. En aquellos tiempos, la violencia doméstica era algo que se escondía, que se soportaba en silencio. Pero te fuiste», dijo Lucía, y no era una acusación, sino una constatación. «Me fui», confirmé. Después de años de miedo y dolor,
Encontré a alguien que me mostró que podía existir otro tipo de vida, otro tipo de amor. La decisión más difícil no fue irme, sino hacerlo sabiendo que probablemente os perdería a vosotros. ¿Y por qué no nos llevaste contigo? Aquella pregunta, tan simple y a la vez tan compleja, era la misma que Carlos y Elena me habían hecho a lo largo de los años. Tu abuelo tenía influencias, Lucía. En aquellos tiempos, una mujer adúltera. No tenía ninguna posibilidad de conseguir la custodia de sus hijos. Intenté llevaros conmigo, pero Antonio me amenazó. No solo con denunciarme, sino con... Me detuve, dudando si debía compartir algo tan oscuro con mi nieta. ¿Con qué, abuela? Insistió. Con hacerme daño. Con haceros daño a vosotros intentaba llevaros. Y le creí, porque sabía de lo que era capaz. Suspiré profundamente. Pensé que sería temporal, que encontraría la manera de recuperaros legalmente. Pero en la España de los años 70, una mujer en mi situación no tenía muchas opciones. Lucía guardó silencio, procesando mis palabras. Afuera, la calle bullía de actividad bajo el sol primaveral. El tío Carlos dice que intentaste vernos varias veces, dijo finalmente. Sí, la última vez fue cuando tu madre tenía 15 años. Logré hablar con ella brevemente, pero estaba tan dolida. Me dijo cosas muy parecidas a las que tú le dijiste a ella hace unos días. Lucía se sonrojó ligeramente. Lo siento por eso, murmuró. No sabía. No tienes que disculparte. Entiendo el dolor, la confusión. Vuestra lealtad estaba con vuestro padre y abuelo, como era natural. Pero mamá finalmente te perdonó, ¿verdad? Cuando volviste después de que el abuelo muriera. Tu madre es una mujer extraordinaria, dije con orgullo. Tuvo la valentía de escuchar mi versión, de cuestionarse la historia que había creído durante toda su vida. Carlos no pudo hacerlo entonces. El dolor estaba demasiado arraigado. ¿Y Ramón? Preguntó Lucía, pronunciando aquel nombre con curiosidad. ¿Cómo era? Sonreí, recordando al hombre que había compartido mi vida durante casi 4 décadas. Era profesor de literatura, un hombre tranquilo, amable, paciente. Le encantaba la poesía, especialmente Federico García Lorca. Me enseñó a valorarme, a creer en mí misma. Nunca alzó la voz, nunca levantó la mano contra mí. ¿Lo amaste más que al abuelo? La pregunta me sorprendió por su franqueza. Fueron amores diferentes, respondí tras un momento de reflexión. A tu abuelo lo amé con la inocencia de la juventud, con la esperanza de una vida que resultó ser una ilusión. A Ramón lo amé con la madurez de quien ha sufrido y ha aprendido a reconocer el verdadero valor de la bondad. Lucía asintió, como si entendiera perfectamente a qué me refería, a pesar de su juventud. ¿Sabes? Miguel, mi prometido, fue quien me convenció de hablar contigo, confesó. Cuando le conté lo que había dicho, lo que el tío Carlos me había revelado después, Miguel dijo que la vida es demasiado corta para cargar con rencores que ni siquiera nos pertenecen. Parece un hombre sabio, comenté. Me gustaría conocerlo. Lo conocerás, afirmó Lucía con decisión. En la boda. Y antes también, si quieres venir a la cena de compromiso este sábado. La invitación, tan inesperada después de todo lo ocurrido, me conmovió profundamente. Me encantaría. Cariño, hay algo más que quiero preguntarte, dijo Lucía, adoptando una expresión más seria. Algo que he estado pensando desde que el tío Carlos me contó tu historia. Adelante. ¿Crees que hiciste lo correcto? Si pudieras volver atrás, ¿tomarías la misma decisión? Era una pregunta imposible. Una de esas preguntas que solo pueden hacerse desde la seguridad del presente, mirando hacia un pasado que ya no puede cambiarse. No lo sé, Lucía, respondí con honestidad. Si me hubiera quedado, quizás habría muerto a manos de tu abuelo. O quizás él habría cambiado con el tiempo. Si me hubiera ido pero hubiera luchado más ferozmente por vosotros, quizás habría conseguido la custodia. O quizás os habría expuesto a un trauma aún mayor. Cada decisión en la vida conlleva sacrificios, y nunca podemos saber con certeza cuál habría sido el resultado de los caminos que no tomamos. Pero no te arrepientes, observó Lucía. No era una pregunta. Me arrepiento del dolor que causé a mis hijos. Me arrepiento de los años perdidos, de las primeras comuniones, los cumpleaños, las graduaciones a las que no pude asistir.
Pero no me arrepiento de haber buscado una vida sin miedo. No me arrepiento de haber encontrado amor y respeto junto a Ramón. Lucía extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía con ella. Era un gesto pequeño pero significativo. Un puente tendido sobre décadas de malentendidos y dolor. «Creo que te entiendo, abuela», dijo. «O al menos estoy empezando a entenderte». Después de aquella conversación en el café, las cosas comenzaron a cambiar. Lucía me invitó a su apartamento para mostrarme su vestido de novia. Elena me llamaba más a menudo, y una tarde apareció con álbumes de fotos familiares que hacía años que no veía. Incluso Carlos vino a cenar una noche, trayendo consigo a su esposa Ana, a quien yo apenas conocía después de 15 años de matrimonio. El sábado de la cena de compromiso llegó con un cielo despejado y una brisa cálida que anunciaba el verano. Me puse mi mejor vestido, un modelo azul marino que Ramón me había regalado en nuestro último aniversario juntos, y me dirigí al restaurante donde se celebraría el evento. Al entrar, sentí todas las miradas sobre mí. Reconocí a algunos familiares de Antonio que no veía en décadas, viejos vecinos del barrio, amigos de Elena y Carlos. También había muchos jóvenes que debían ser amigos de Lucía y Miguel. Lucía vino a mi encuentro inmediatamente, radiante en un vestido color champán. A su lado, un joven alto y de sonrisa amable, me miraba con curiosidad. «Abuela, este es Miguel», me presentó Lucía. Miguel me tomó de las manos y me besó en ambas mejillas. «Es un honor conocerla al fin, señora Mercedes. Lucía me ha hablado mucho de usted estos días. El honor es mío», respondí, instantáneamente encantada por la calidez de aquel muchacho. Durante la cena, me ubicaron en la mesa principal, junto a Elena y su marido Ricardo, Carlos y Ana, y los padres de Miguel. La velada transcurrió en una atmósfera de cordialidad que no había experimentado en mucho tiempo con mi familia. Entre plato y plato, observé a Lucía interactuar con Miguel, la forma en que se miraban, cómo él le tocaba suavemente el brazo cuando ella hablaba, cómo sus risas parecían sincronizadas. Era un amor genuino, sin sombras ni miedos. El tipo de amor que yo había encontrado demasiado tarde en mi vida. Hacia el final de la cena, Miguel se puso de pie y pidió la atención de todos los presentes. Habló de cómo había conocido a Lucía 3 años atrás, en la biblioteca de la universidad, donde ambos estudiaban posgrados. Contó anécdotas que hicieron reír a los invitados, momentos emotivos que arrancaron suspiros. «Pero esta noche», dijo Miguel, «quiero hacer algo especial. Algo que Lucía me pidió específicamente». Se acercó a mí y me tendió la mano. «Señora Mercedes, Lucía me contó su historia. Me contó sobre su valor, sobre las decisiones imposibles que tuvo que tomar, sobre el precio que pagó por su libertad. Y ambos queremos que sepa que la admiramos por ello». Un silencio expectante se apoderó del salón. Vi a Elena llevarse una mano a la boca, a Carlos bajar la mirada hacia su plato. «En nuestra boda», continuó Miguel, «tendremos una mesa especial para honrar a los seres queridos que ya no están con nosotros. El padre de Lucía, que falleció cuando ella era pequeña. Mis abuelos, que no vivieron para ver este día. Y queremos incluir a Ramón, el hombre que le dio a usted la vida que merecía». Las lágrimas brotaron de mis ojos sin que pudiera contenerlas. No esperaba aquel reconocimiento, aquella validación pública de una parte de mi vida que había sido silenciada durante tanto tiempo. «Y hay algo más», añadió Miguel mirando a Lucía, quien asintió con una sonrisa. «Nos gustaría que usted llevara las arras en la ceremonia. Es un honor que tradicionalmente corresponde a una persona especial para los novios, alguien que representa la sabiduría y la continuidad familiar». No pude responder inmediatamente. Las emociones se agolpaban en mi garganta, formando un nudo que me impedía hablar. Finalmente, logré ponerme de pie y abrazar a Miguel, luego a Lucía. Sería el mayor honor de mi vida, conseguí decir. Aquella noche, al volver a casa, me senté junto a la ventana como tantas otras veces. Pero esta vez no lo hice con la melancolía habitual, sino con una sensación de paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Pensé en Ramón, en lo feliz que estaría de saber que, finalmente, había sido aceptado como parte de mi historia. No como el villano que destruyó una familia, sino como el compañero que me ayudó a encontrar mi camino.
y pensé en Antonio, en nuestros hijos, en los errores y aciertos que todos habíamos cometido a lo largo de los años, en cómo el tiempo, ese gran tejedor, había ido uniendo los hilos sueltos de nuestras vidas hasta formar un tapiz imperfecto pero hermoso. La boda sería en un mes para seguir reconstruyendo puentes, para seguir sanando heridas, para compartir historias que habían permanecido ocultas demasiado tiempo. Un mes para prepararme para un día que, apenas una semana atrás, había pensado que pasaría sin mí. La vida, a veces, nos sorprende con segundas oportunidades cuando menos las esperamos. Y yo, a mis 70 años, estaba decidida a aprovechar cada momento de esta que se me había concedido. Las semanas previas a la boda transcurrieron en un torbellino de actividad. Lucía me incluyó en varios de los preparativos, la degustación del menú, la selección de las flores. Incluso me pidió opinión sobre algunos detalles de su vestido. Eran gestos pequeños pero significativos. Maneras de decirme que me quería presente, que formaba parte de su vida. Una tarde, mientras revisábamos las tarjetas para las mesas del convite, Lucía me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Abuela, ¿alguna vez pensaste en volver a casarte después de que Ramón falleció? Dejé las tarjetas sobre la mesa y reflexioné un momento antes de responder. No, cariño. Ramón fue el gran amor de mi vida adulta. Después de él, no he sentido la necesidad de compartir mi vida con otra persona de esa manera. Lucía asintió, pensativa. ¿Sabes? A veces me pregunto cómo es posible estar tan segura. Quiero decir, amo a Miguel con todo mi corazón, pero a veces me asusta pensar en él para siempre. Sonreí ante su sinceridad. El para siempre no existe. Lucía, existe el hoy, el mañana si tenemos suerte, y el compromiso de hacer lo mejor posible con el tiempo que se nos da. Cuando me casé con tu abuelo, creía en los cuentos de hadas, en los finales felices garantizados. Con Ramón aprendí que el amor es una decisión diaria, un trabajo constante, pero también una fuente de alegría y crecimiento. ¿Nunca dudaste con Ramón? ¿Nunca te preguntaste si habías hecho lo correcto? Percibí en su voz una inquietud más profunda de lo que sus palabras expresaban. Por supuesto que dudé, admití, especialmente en los primeros años, cuando el dolor por la separación de vuestro padre y de vosotros era más intenso. Hubo noches en que me despertaba llorando, preguntándome si el precio había sido demasiado alto. Ramón lo entendía. Nunca me presionó para que superara ese dolor. Simplemente estuvo ahí, sosteniendo mi mano en la oscuridad. Lucía me miró con nuevos ojos, como si acabara de descubrir una dimensión de mí que nunca había considerado. ¿Y Miguel? Pregunté suavemente. ¿Hay algo específico que te preocupe? Ella suspiró, jugueteando con una de las tarjetas. Es solo que venimos de mundos tan diferentes. Su familia es perfecta. Padres que llevan 30 años casados, hermanos unidos, comidas dominicales donde nadie levanta la voz. Y luego está nuestra familia, con todas nuestras complicaciones y fracturas. No existen las familias perfectas, cariño, respondí. Solo familias que muestran sus imperfecciones y familias que las esconden. Lo sé, pero a veces me pregunto si estoy llevando demasiado equipaje emocional a este matrimonio. Si no estaré condenada a repetir patrones, a cometer los mismos errores. Escúchame bien, Lucía, dije tomando sus manos entre las mías. El simple hecho de que te cuestiones esto ya te hace diferente. Eres consciente, estás alerta. Y tienes algo que yo no tuve a tu edad. Conocimiento sobre el pasado familiar, sobre los errores y sus consecuencias. Eso te da poder para elegir un camino distinto. Nuestra conversación fue interrumpida por la llegada de Elena, que venía con más muestras de flores para las mesas. Pero aquella tarde marcó un antes y un después en mi relación con Lucía. Ya no era solo su abuela, la figura distante y controversial del pasado familiar. Ahora era también una mujer que había amado, sufrido, luchado, y cuya experiencia podía ofrecer perspectiva a su propia vida. Los días siguientes trajeron más momentos de conexión, no solo con Lucía, sino también con Carlos. Una mañana me llamó para invitarme a almorzar. Solo nosotros dos. Fuimos a un pequeño restaurante cerca del puerto, uno de esos lugares tradicionales donde el arroz
Se cocina lentamente sobre fuego de leña. Estuve leyendo más de tus cartas, me dijo mientras esperábamos el plato principal. Hay una en particular que me impactó. ¿Cuál de ellas? Pregunté curiosa. La que escribiste para mi 16º cumpleaños. Describías con tanto detalle cómo era yo de bebé. Mis primeras palabras, mis manías, cosas que yo ni siquiera recordaba. Y luego decías que, aunque no pudieras estar conmigo ese día, habías comprado un pastel y cantado el cumpleaños feliz frente a mi fotografía. Su voz se quebró ligeramente al decir esto último. Lo hice en cada uno de vuestros cumpleaños, confesé. Era mi pequeño ritual. Compraba un pastel, ponía vuestra foto en la mesa y fingía por un momento que estábamos juntos. Patético, ¿verdad? No, respondió Carlos con firmeza. No era patético. Era amor. Comimos en silencio durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Sabes qué es lo que más me duele ahora? Dijo finalmente Carlos. Todos los años perdidos, todas las conversaciones que no tuvimos, todas las cosas que no compartimos. Lo sé, respondí. A mí también me duele. Pero quizás podamos empezar ahora, si quieres. ¿No es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde para la verdad, hijo. Para el perdón. Para comenzar de nuevo. Carlos asintió lentamente. Me gustaría eso. Me gustaría conocerte de verdad, mamá. Aquella palabra, mamá, pronunciada sin la frialdad habitual, fue como un bálsamo para mi corazón. A partir de ese día, Carlos comenzó a llamarme con más frecuencia. Me contaba sobre su trabajo como arquitecto, sobre sus hijos ya adultos, mis nietos, a quienes apenas conocía, sobre los proyectos que tenía para su próxima jubilación. Pequeñas ventanas a una vida que se había desarrollado en paralelo a la mía, pero separada por un abismo de malentendidos y dolor. Una semana antes de la boda, Elena me invitó a su casa para tomar un té. Hacía días que la notaba nerviosa, como si quisiera decirme algo, pero no encontrara el momento adecuado. «¡Mamá!», dijo finalmente mientras servía el té en tazas de porcelana que reconocí como parte del ajuar de su boda. «Hay algo que quiero mostrarte». Se levantó y fue hasta un armario en el pasillo. Volvió con una caja de cartón desgastada que colocó sobre la mesa. «Cuando papá murió y viniste a vernos, yo estaba tan enfadada que no quise escucharte. Pero guardé esto que encontré entre sus cosas. Nunca supe qué hacer con ello. Y luego, supongo que lo olvidé». Abrió la caja y comenzó a sacar objetos. Fotografías mías de joven. Algunas cartas que reconocí como las que le había escrito durante nuestro noviazgo. Un mechón de mi pelo guardado en un sobre. «Tu padre guardó todo esto», murmuré, sorprendida. «Eso parece», confirmó Elena. «Y hay más». Del fondo de la caja extrajo un cuaderno. Al abrirlo, sí reconocí la letra de Antonio. «Es como un diario», explicó Elena. «Comienza poco después de que te fueras y continúa durante varios años». Con manos temblorosas, comencé a hojearlo. Las primeras entradas estaban llenas de rabia, de insultos hacia mí, de promesas de venganza. Pero a medida que pasaban las páginas, el tono cambiaba. La rabia daba paso a la confusión, luego a una especie de introspección dolorosa. En una entrada fechada 3 años después de mi partida, Antonio escribía: «Hoy Carlos me preguntó por qué su madre nos dejó. Le dije lo de siempre, que nos abandonó por otro hombre, pero después no pude dormir. ¿Fue solo eso? ¿O tuve yo alguna responsabilidad? Mercedes solía decir que yo la asfixiaba, que mis celos la estaban matando lentamente. Yo le decía que exageraba, que así es como aman los hombres de verdad. Ahora me pregunto si estaba equivocado». Y más adelante, en otra entrada, soñé con Mercedes anoche. No era una pesadilla como las habituales, donde la veo con él. Era un sueño tranquilo. Estábamos en la playa, como cuando éramos novios. Ella me sonreía y me decía que me perdonaba. Me desperté llorando. ¿Por qué necesito su perdón si fue ella quien se marchó? ¿Qué es este peso que siento en el pecho cuando pienso en cómo la trataba? Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía aquellas palabras escritas por un hombre al que creía incapaz de cuestionarse a sí mismo. No sabía que tu padre, que él hubiera llegado a reflexionar sobre lo que pasó entre nosotros, dije finalmente. Yo tampoco, admitió Elena. Cuando éramos pequeños, papá solo hablaba de ti con rabia.
pero a medida que crecimos, dejó de mencionarte por completo. Era como si tu nombre se hubiera convertido en tabú. Ahora entiendo por qué. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté. Elena suspiró profundamente. Porque creo que ya es hora de que todos hagamos las paces con el pasado. Papá nunca pudo hacerlo en vida, pero quizás nosotros podamos hacerlo por él, por nosotros, por Lucía y las futuras generaciones. Asentí, incapaz de hablar. Elena se acercó y me abrazó. Un abrazo largo y reparador que pareció disolver décadas de distancia emocional. «Mamá», susurró en mi oído, «siento mucho todo el tiempo perdido, todo el dolor. Siento haberte juzgado sin conocer toda la historia». «Yo también lo siento, hija», respondí. «Siento no haber encontrado la manera de protegeros sin abandonaros. Siento no haber luchado más. Nos quedamos así, abrazadas, durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente nos separamos, ambas sonreíamos a través de las lágrimas. Deberías quedarte con el diario», dijo Elena. «Creo que te pertenece más a ti que a ninguno de nosotros». Aquella noche, en la soledad de mi apartamento, leí el diario de Antonio de principio a fin. Fue un viaje doloroso a través de la mente de un hombre que había sido mi primer amor, el padre de mis hijos, y también mi mayor tormento. Un hombre que, según revelaban aquellas páginas, había pasado los últimos años de su vida luchando con sus propios demonios, cuestionándose sus acciones, buscando un perdón que nunca creyó merecer. En la última entrada, escrita apenas unas semanas antes de su muerte por un infarto, Antonio escribía: «Mercedes tenía razón en irse. Yo la estaba destruyendo, como mi padre destruyó a mi madre. He repetido el ciclo que juré romper. Solo espero que, donde quiera que esté, haya encontrado la paz que yo no supe darle. Y espero que algún día mis hijos comprendan que, a pesar de todo, su madre los amaba, más que yo. Probablemente, lo suficiente para sacrificar su relación con ellos, por su propia supervivencia». Cerré el diario y lo abracé contra mi pecho, llorando por el hombre roto que había sido Antonio, por los niños confundidos que habían sido Carlos y Elena, por la joven asustada y desesperada que había sido yo. Lloré por todas las versiones pasadas de nosotros mismos, atrapadas en una historia de dolor que finalmente, después de tantos años, comenzaba aquí por sanar. El día de la boda amaneció radiante, uno de esos días perfectos de primavera valenciana en que el cielo parece más azul y el aire huele a azahar. Me desperté temprano, con una mezcla de nerviosismo y alegría. A mis 70 años, había asistido a muchas bodas, pero ninguna había significado tanto para mí como esta. Elena pasó a recogerme a las 10. Iríamos juntas a la peluquería y luego al hotel donde Lucía se estaba preparando con sus amigas. Era parte del nuevo ritual que habíamos establecido, incluirme en momentos que, hasta hace poco, habrían transcurrido sin mí. «Estás preciosa, mamá», dijo Elena cuando me vio con el vestido que había elegido para la ocasión, un modelo en tono malva con un chal de seda a juego. «Tú también, hija», respondí, admirando su elegante traje azul marino. En el coche, charlamos animadamente sobre los últimos detalles de la ceremonia, que se celebraría en una antigua masía restaurada en las afueras de la ciudad. Elena me contó anécdotas sobre los preparativos, sobre el pánico de última hora de Lucía, al pensar que su vestido no llegaría a tiempo, sobre cómo Miguel había insistido en seguir la tradición de no ver a la novia el día antes de la boda. Al llegar a la peluquería, me sorprendió encontrar a Carlos esperándonos. No venía solo, lo acompañaban sus 2 hijos, mis nietos Jorge y Laura, a quienes apenas había visto crecer. «Buenos días, mamá», me saludó Carlos con un beso. «Esperamos no molestar, pero Jorge y Laura querían venir a conocerte mejor». Jorge, un joven de 28 años que se parecía asombrosamente a Carlos a su edad, se adelantó para abrazarme. Laura, de 25, más tímida, me dio un beso en la mejilla. «Abuela», dijo Jorge con una sonrisa amplia. «El tío Carlos nos ha contado todo. Nos gustaría que vinieras a cenar a casa algún día. Laura acaba de comprometerse y nos encantaría que nos contaras cómo era la vida cuando tú eras joven». Me quedé sin palabras, emocionada por aquel gesto inesperado. Miré a Carlos, que observaba la escena con ojos húmedos.
Me encantaría, logré responder finalmente. Me encantaría conoceros mejor a todos. Después de la peluquería, Elena y yo nos dirigimos al hotel. En la suite donde Lucía se preparaba reinaba un caos ordenado. Vestidos colgados, zapatos esparcidos, maquillaje sobre todas las superficies. Sus amigas iban y venían, ajustando detalles, tomando fotografías, compartiendo risas nerviosas. Lucía estaba sentada frente al tocador, mientras una maquilladora daba los últimos toques a su rostro. Al vernos entrar, sus ojos se iluminaron. «¡Mamá! ¡Abuela! ¡Por fin llegáis!», exclamó. Me acerqué a ella y la besé en la frente, cuidando de no estropear el trabajo de la maquilladora. «Estás radiante, mi niña», le dije. «Aún no me has visto con el vestido», sonrió Lucía. «Pero antes hay algo que quiero darte». Se levantó y fue hasta su bolso, del que sacó una pequeña caja. Me la entregó con manos ligeramente temblorosas. «Ábrela», me instó. Dentro había un broche de plata con incrustaciones de pequeñas amatistas. Lo reconocí inmediatamente. Había pertenecido a mi madre, y yo lo había llevado el día de mi boda con Antonio. «¿Cómo?», comencé a preguntar, confundida. «Mamá lo guardó todos estos años», explicó Lucía. «Me lo dio cuando me comprometí con Miguel, pero creo que debería volver a ti. Y luego, si quieres, puedo llevarlo hoy como algo prestado». Las lágrimas amenazaban con arruinar mi recién aplicado maquillaje. Tomé el broche entre mis dedos, recordando a mi madre prendiéndolo en mi vestido de novia 60 años atrás, susurrándome palabras de ánimo y consejos que entonces no comprendí del todo. «Me encantaría que lo llevaras», dije finalmente. «Es perfecto». Mientras Lucía se ponía el vestido, ayudada por su madre y sus amigas, me senté en un rincón de la habitación, observando la escena con una mezcla de nostalgia y felicidad. Era como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo, permitiéndome ser testigo de un momento que formaba parte de un continuo que se extendía más allá de mis propias decisiones y errores. La ceremonia fue hermosa en su sencillez. La antigua masía, con sus paredes de piedra y su jardín lleno de olivos centenarios, proporcionaba un marco perfecto para una celebración que hablaba tanto del pasado como del futuro. Lucía caminó hacia el altar del brazo de Carlos, quien había asumido el papel que habría correspondido al padre de la novia. Elena y yo los seguíamos unos pasos más atrás, llevando las arras y los anillos respectivamente. Desde mi lugar privilegiado, pude observar los rostros de los invitados, algunos conocidos, muchos desconocidos, todos unidos por el deseo de compartir la felicidad de los novios. Vi a Jorge y Laura sentados junto a Ana, la esposa de Carlos. Vi a Ricardo, el marido de Elena, grabando todo con su cámara. Vi a los padres de Miguel, que me saludaron con una sonrisa cálida. Y por un momento, casi pude ver a Ramón sentado entre el público, con su traje gris y su eterna sonrisa tranquila. Casi pude ver hacia Antonio también. No el Antonio de los últimos años amargos, sino el joven de ojos brillantes que había sido mi primer amor. Los imaginé allí, reconciliados por el tiempo y la perspectiva, unidos en la celebración de una nueva generación que nacía de nuestros aciertos y errores compartidos. El momento de las arras llegó, y avancé hasta el altar con el corazón latiendo fuertemente. Lucía me sonrió mientras tomaba la pequeña bolsa de mis manos. Miguel hizo lo mismo, con una inclinación respetuosa de cabeza, y mientras ellos intercambiaban aquel símbolo de abundancia compartida, sentí que algo se cerraba dentro de mí, como si un círculo largo tiempo incompleto finalmente encontrara su forma perfecta. La fiesta posterior transcurrió en un ambiente de alegría contagiosa. Hubo bailes, discursos emotivos, brindis por la felicidad de los novios. Carlos sorprendió a todos tomando el micrófono para dedicar unas palabras no solo a su sobrina y su nuevo esposo, sino también a mí. «Hoy celebramos el amor en su forma más esperanzadora», dijo. «El amor que comienza un camino juntos. Pero también quiero celebrar otro tipo de amor, el que persiste a pesar de los obstáculos, el que encuentra su camino a través del dolor y el tiempo. Mamá», añadió mirándome directamente, «gracias por enseñarnos que nunca es tarde para sanar, para perdonar, para comenzar de nuevo». Más tarde, durante el baile, Miguel se acercó a mí y me invitó a la pista. Mientras nos movíamos lentamente al ritmo de una balada,
Me dijo algo que quedaría grabado en mi memoria. ¿Sabes? Mercedes, cuando Lucía me contó la historia de su familia, entendí algo importante. Que el amor verdadero no siempre sigue los caminos que esperamos. A veces toma desvíos. A veces requiere sacrificios desgarradores. Pero si es auténtico, si es honesto, siempre encuentra la manera de florecer. Como el tuyo lo ha hecho hoy, rodeada por la familia que pensaste haber perdido. La fiesta continuó hasta el amanecer, pero yo me retiré poco después de la medianoche. Elena insistió en acompañarme a casa, a pesar de mis protestas de que podía tomar un taxi. «Quiero asegurarme de que llegas bien», dijo. «Además, me gustaría pasar un rato más contigo». En el coche, mientras las luces de la ciudad desfilaban por las ventanillas, Elena me hizo una pregunta inesperada. «Mamá, ¿has pensado alguna vez en mudarte a una casa más grande? Tu apartamento es muy pequeño. Y ahora que vamos a visitarte más a menudo, ¿qué estás sugiriendo exactamente?», pregunté intrigada. «Bueno, Ricardo y yo hemos estado hablando. Nuestra casa es demasiado grande para nosotros dos, ahora que los niños se han ido. Hay un anexo, la antigua habitación de servicio, que tiene entrada independiente, pero está conectada a la casa principal. Podríamos acondicionarlo para ti. Así estarías cerca, pero mantendrías tu independencia». La propuesta me tomó completamente por sorpresa. Después de décadas de distancia emocional y física, mi hija me estaba invitando a formar parte de su vida cotidiana. «¿Estás segura, Elena? Es un gran paso». «Estoy segura», afirmó con decisión. «He perdido demasiados años contigo, mamá. No quiero perder ni uno más». Cuando llegamos a mi apartamento, Elena me acompañó hasta la puerta. Antes de despedirnos, me abrazó largamente. «Gracias por no rendirte con nosotros», me susurró. «Gracias por seguir intentándolo cuando hubiera sido más fácil simplemente olvidarnos». «Nunca podría haberos olvidado», respondí. «Sois parte de mí. Siempre lo habéis sido». Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, encontré en el bolsillo de mi vestido el pequeño broche de plata que había llevado Lucía. Lo había devuelto discretamente durante la fiesta, con una nota que decía: «Para que recuerdes siempre este día. Con todo mi amor, tu nieta». Lo coloqué en mi mesita de noche, junto a la fotografía de Ramón. Mañana buscaría un lugar especial para guardarlo, quizás junto a las cartas que nunca fueron entregadas, o junto al diario de Antonio que ahora me pertenecía. Pequeños tesoros de una vida complicada, pero finalmente reconciliada. Me tumbé en la cama y cerré los ojos, sintiendo una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar con los primeros rayos del sol. Un nuevo día, un nuevo comienzo. En mis sueños aquella noche no hubo reproches ni arrepentimientos, solo una sensación cálida de pertenencia, de haber encontrado finalmente mi lugar en el intrincado tapiz de nuestra historia familiar. La vida da muchas vueltas, pensé antes de sumergirme en un sueño profundo. A veces nos lleva lejos de quienes amamos, a veces nos devuelve a ellos cuando menos lo esperamos. Lo importante es mantener el corazón abierto a todas las posibilidades, incluso a aquellas que parecen imposibles, como escuchar a mi nieta decir que prefería verme muerta antes que en su boda, y meses después, llevar las arras en esa misma celebración, rodeada por el amor de una familia que creí haber perdido para siempre.